Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias que empezamos con los principales titulares. El Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores convoca al embajador de Francia en Argelia para expresarle la firme protesta del gobierno argelino por el trato provocador dispensado a los nacionales argelinos en los aeropuertos de París. Argelia llama a la comunidad internacional para que proteja a la UNRWA e insiste en la necesidad de no socavar su trabajo con acusaciones infundadas. La ONU confirma que la situación humanitaria en Goma, República Democrática del Congo, y sus alrededores sigue siendo extremadamente preocupante en medio de la prosecución de sus combates en el este del país. Hola de nuevo. Como iniciamos en portada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia convocó al embajador de Francia en Argelia para expresarle la enérgica protesta del gobierno argelino por el trato provocador dispensado a los nacionales argelinos en los aeropuertos de París, comportamientos calificados de totalmente inaceptables. El comunicado de la Cancillería de Argelia indica que Argelia toma nota con profunda preocupación de los testimonios concordantes de varios nacionales argelinos sobre el trato provocador, degradante y discriminatorio del que son objeto por parte de la Policía de Fronteras en los aeropuertos de Charles de Gaulle y Orly. El Ministerio subraya el rechazo categórico de Argelia a cualquier violación de la dignidad a sus ciudadanos o cualquier intento de exportarlos de cualquier manera como medio de presión, provocación o amenaza contra su país y pidió al embajador francés que informará a su gobierno de la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para poner fin sin demora a estos comportamientos y prácticas que deshonran al gobierno francés. Por su parte, los periódicos argelinos denunciaron los malos tratos infligidos a los argelinos en los aeropuertos franceses, calificándolos de método punitivo orquestado por el ministro francés del Interior. Los periódicos argelinos son unánimes en afirmar que Bruno Retailleau se esconde tras de este empeño punitivo, describiéndole como una persona rencorosa y agitada que intenta deliberadamente insultar directamente a los argelinos al tiempo que desea aumentar las ya elevadas tensiones entre Argelia y Francia. Argelia y Estados Unidos han expresado su compromiso de continuar su coordinación en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU para estabilizar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y garantizar su sostenibilidad. Ello durante una llamada telefónica que el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, recibió del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Ambos ministros evocaron, por otra parte, los acontecimientos en Oriente Medio y expresaron su compromiso de acompañar los hermanos de Siria y Líbano hacia la consecución de la seguridad, la estabilidad y la salvaguardia de su soberanía y unidad nacional. Y en Gaza, por segundo día consecutivo, los palestinos desplazados siguen acudiendo al norte de la Franja de Gaza a pie y en vehículos por las calles al-Rashid y Salah ad-Din. Escenas publicadas por agencias de noticias internacionales mostraban el regreso de un gran número de familias cargadas con equipaje a pesar de los continuos ataques de las fuerzas de ocupación contra los desplazados internos en su camino de regreso. Hablando de los ataques, la agencia palestina de las noticias Wafa informó de que los tanques de ocupación dispararon contra los desplazados cuando intentaban regresar a sus hogares en el barrio de Zaytun, el sur de la ciudad de Gaza. Los vehículos de la ocupación también dispararon hacia los límites nororientales de la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.
El Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza anunció que 48 palestinos cayeron en mártires y otros 80 resultaron heridos en las últimas 24 horas. En un comunicado emitido este martes, el Ministerio anunció que el número de muertos por la agresión sionista contra Gaza ha aumentado a 47.300 mártires, además de al menos 111.500 heridos, mientras que numerosas víctimas siguen bajo los escombros y en las carreteras. A nivel diplomático, Argelia presidió este martes una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los retos a los que se enfrenta la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en los territorios palestinos ocupados, UNRWA. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, subrayó que la citada agencia onusiana desempeña un papel vital no solo para el pueblo palestino, sino para toda la región, llamando a la comunidad internacional para que proporcione protección y un entorno favorable a los trabajadores de la UNRWA. Papel tan esencial que desempeña el UNRWA, y esto no solo para el pueblo palestino, sino para toda la región. Por su intermediación también quiero dar las gracias a toda la comunidad humanitaria, esta que sigue entregándose en apoyo del pueblo palestino, sobre todo en Gaza. Estos héroes, efectivamente héroes, arriesgan su vida a diario y de manera trágica. Gaza se ha convertido en el conflicto más mortífero para los trabajadores humanitarios. En tanto que comunidad global y mundial tenemos la obligación de protegerles y de crear un entorno que les permita continuar con su trabajo en seguridad. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas subrayó que el trabajo de la UNRWA no debe ser socavado y perturbado por falsas y infundadas acusaciones. El UNRWA cuenta con un enfoque más desarrollado a la neutralidad que cualquier otra entidad parecida, tanto en la ONU como entre las ONGs. A pesar de estos hechos, el UNRWA sigue haciendo frente a unos ataques y a unas acusaciones gravísimas. Y nos parece que cualquier acusación que se produzca se tiene que investigar de manera independiente y a fondo. No podemos permitir que las acusaciones falsas socaven el papel esencial que desempeña el UNRWA en la vida de millones de palestinos. Y en este contexto, el diplomático argelino reiteró la firme postura de Argelia de que la ocupación sionista no tiene ningún derecho soberano sobre los territorios palestinos ocupados. La potencia ocupante israelí no tiene derechos soberanos sobre el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este. Este es un principio consagrado también en el artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra. Presente en la misma sesión informativa del Consejo de Seguridad, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, subrayó que el continuo ataque sionista contra la agencia de la ONU amenaza la vida y el futuro de los palestinos, condenando la legislación de la llamada la Knesset sionista que contradice las resoluciones de los organismos de la ONU y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. El ataque en curso contra la UNRWA está dañando las vidas y el futuro de los palestinos en todo el territorio palestino ocupado, socava la confianza en la comunidad internacional y pone en peligro las perspectivas de paz y de seguridad. Señor presidente, la legislación de la Knesset desafía la decisión de este Consejo y de la Asamblea General, contradice la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, ignora el hecho de que la UNRWA es un mecanismo establecido por las
Asamblea General para proporcionar asistencia a los refugiados palestinos a la espera de una solución política a la cuestión de Palestina. La aplicación de la legislación es una burla del derecho internacional e impone enormes restricciones a las operaciones de la UNRWA. En lo relativo a los intercambios de presos entre el antisionista y el movimiento de resistencia palestina islámica Hamas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majd al-Ansari, anunció que las negociaciones para la segunda fase de alto el fuego en Gaza comenzarán el día 16 desde la entrada en vigor del acuerdo, ello en una rueda de prensa celebrada este martes en Doha. El día 16 será el día en que comenzarán estas negociaciones sobre Gaza. El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores qatarí declaró recientemente en una entrevista a los medios de comunicación que Qatar pretendía adelantar este calendario. Sin embargo, en realidad todavía estamos en la fase preparatoria. Esto significa que continuamos nuestras comunicaciones con todas las partes para supervisar la aplicación del alto el fuego y crear un ambiente propicio para la apertura de las negociaciones según lo acordado el día 16. Esto es lo que está ocurriendo sobre el terreno en estos momentos. Vayamos ahora a Cisjordania, ocupada, el otro foco de violencia de la ocupación sionista que continúa su agresión contra el campo de Jenin por octavo día consecutivo, dejando mártires y heridos y una destrucción masiva de viviendas y infraestructuras. El Centro Palestino de Medios de Comunicación informó de que las fuerzas de ocupación y sus vehículos, incluidos tanques excavadoras, destruyeron más de un centenar de casas tras quemarlas, desplazar o detener a sus ocupantes, obligando a decenas de familias del campo a abandonar sus hogares. Quedamos en Cisjordania ocupada. Las fuerzas de ocupación sionistas detuvieron al menos a 25 palestinos en las últimas 24 horas durante una incursión a gran escala en la Cisjordania ocupada. El Club de Prisioneros y la Autoridad de Asuntos de los Prisioneros indicaron en una declaración conjunta que las detenciones se efectuaron en las gobernaciones de Tulkarm, Nablus, Al-Jalil, Ramallah y Al-Quds. El presidente venezolano Nicolás Maduro destacó la necesidad de aprovechar el alto el fuego en Gaza para reconocer un Estado palestino independiente. En una declaración a la prensa el martes, Maduro añadió que el pueblo palestino ha triunfado tras meses de agresión contra Gaza, expresando su esperanza de allanar el camino para el reconocimiento de un Estado palestino soberano. En el Líbano, el Ministerio de Sanidad anunció que 2 personas cayeron en mártires y otras 26 resultaron heridas después de que la ocupación sionista atacara a los desplazados forzosos que regresaban a sus hogares en el sur del país. En un comunicado emitido el martes, el Ministerio informó de que la agresión sionista contra los que regresaban se produjo en las localidades de Bani Hayyan y Al-Adaisa, en el distrito de Marjum, en la gobernación de Nabatie, mientras que otras 26 personas resultaron heridas en distintas zonas. Siempre en el Líbano, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró que en el Líbano confirmó que el uso de la fuerza por parte de la ocupación sionista contra los civiles que regresan a sus hogares constituye una violación del derecho internacional. En un post en la plataforma X, la oficina expresó su preocupación por los informes del Ministerio de Sanidad libanés, según los cuales 24 personas fueron asesinadas y más de otras 100 resultaron heridas cuando intentaban regresar al sur del país, subrayando que el regreso de los desplazados internos a sus aldeas debe garantizarse en condiciones voluntarias, dignas y seguras, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego en el Líbano. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recibió al jefe del Movimiento Nacional Albina Abdelkader Ben Grina.
Un comunicado de la presidencia argelina indicó que la reunión tuvo lugar en presencia del director de la oficina presidencial Boualem Boualem y el consejero del presidente argelino encargado de la Dirección General de Comunicación Kamel Sidi Said. Seguimos pendientes a la situación en la República Democrática del Congo, donde continúan los disparos de armas ligeras y morteros en las calles de Goma, la mayor ciudad del este del país. La ONU afirmó que la situación humanitaria en Goma sigue siendo extremadamente preocupante, citando informes sobre violaciones y hospitales abarrotados en Goma debido a la afluencia de heridos. La ONU ha anunciado, por otra parte, la suspensión de la ayuda alimentaria humanitaria en la ciudad sitiada de Goma, al este de la República Democrática del Congo. Se han suspendido temporalmente las operaciones de ayuda alimentaria en Goma y sus alrededores. El Programa Mundial de Alimentos está preocupado por la escasez de alimentos en Goma y el aumento de los precios de los alimentos, ya que el aeropuerto y las principales carreteras de acceso a la región han quedado cortados. Así que, dependiendo de cuánto dure la violencia, el suministro de alimentos de la ciudad podría verse seriamente dificultado. Del otro lado del mundo, en América Latina, medios informativos estadounidenses reportaron un intercambio de disparos en la frontera entre México y Estados Unidos. Según las mismas fuentes, una patrulla fronteriza estadounidense fue tiroteada cerca de la ciudad de Fronton, Texas, en la frontera con México, lo que provocó una respuesta similar. Este incidente, que no dejó víctimas mortales, se da en medio de la escalada de la crisis migratoria. Tratándose justamente de la crisis migratoria, 2 aviones militares colombianos llegaron este martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados por Estados Unidos, algunos de los cuales denunciaron una pesadilla americana por las condiciones del programa de expulsiones del presidente estadounidense Donald Trump. No, no es un sueño americano, es una pesadilla americana el que la vive. El sueño americano es el que de pronto está allá, pero el que la va a vivir es una pesadilla americana. Estábamos en la celda y nos tiraban la comida en el piso. Eso para mí es indignante, eso es horrible. Quedemos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro aseguró que existe una fuerza extranjera detrás de las acciones del ELN en Catatumbo, en una región situada en el noroeste de Colombia y limítrofe con Venezuela. El mandatario colombiano indicó que la actual crisis humanitaria, que deja ya miles de desplazados y decenas de muertos, es ya un problema de soberanía nacional. Y para terminar, miles de cubanos iluminaron ayer las calles de La Habana con antorchas en la tradicional Marcha de las Antorchas en conmemoración del 162 aniversario del nacimiento del héroe nacional José Martí, considerado apodado apóstol de la independencia cubana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro encabezaron el multitudinario desfile nocturno al que se unieron integrantes de las organizaciones juveniles, estudiantes, funcionarios del gobierno y representantes de la generación histórica, en referencia a quienes vivieron o participaron en la Revolución Cubana de 1959. Y los jóvenes hoy en día estamos con la revolución, y esta marcha significa que este país y todo lo que tenemos nosotros es gracias a Martí, y por eso estamos marchando por él. Y esta es nuestra manera de decir: abajo el bloqueo, abajo el genocidio y abajo todo lo malo que pueda estar sucediendo en este planeta, que bastante cosas malas están pasando, y no es precisamente Cuba. No es precisamente Cuba, todo lo contrario. Cuba es paz, Cuba es amor. Y con la Marcha de las Antorchas cerramos la página de este telediario. Gracias por su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.